¿Cómo les va? Buenas noches, soy Guillermo Arduino por Fernando del Rincón, que está de vacaciones. En Venezuela se alarga la lista de personajes, entre ellos figuras políticas pro gobierno que respaldan e incluso ven como una oportunidad de debate. La carta escrita por el exministro de Planeación, Jorge Giordani, esta noche es un ejemplo y se lo presentamos así. No. Esa carta hay que leerla y todos los que nos decimos progresistas, de izquierda, chavistas, debemos analizar lo que ahí está. Hoy se plantea la necesidad de que el alto mando del proceso le diga al pueblo la verdad. La verdad de lo que está aconteciendo. Venezuela, el sonido del silencio. Figuras pro gobierno en defensa de Jorge Giordani. Sus comentarios a través de Twitter usando hoy la etiqueta para el show, que es numeral conclucartas y también numeral conclusiones, como siempre. Me pueden seguir en Twitter, es @ArduinoCNN con sus comentarios, y a Fernando del Rincón, el titular de este programa, @FDelRincónCNN. Esta noche tenemos encuesta en facebook.com/conclusionesCNN y la pregunta es esta: ¿cuál crees es la acción correcta que el presidente Nicolás Maduro debe tomar ante la carta emitida por Jorge Giordani, donde señala graves problemas económicos y de corrupción en Venezuela? Las opciones son: hacer pública evidencia que demuestre o desmienta las palabras de Giordani. 2. Mantener silencio. Giordani solo está herido por su destitución. 3. Ordenar una investigación profunda ante el presunto caso de corrupción. Y 4. Ofrecer detalles concretos sobre la situación económica de Venezuela. La encuesta está en la página facebook.com/conclusionesCNN. Jorge Giordani, el hombre que Hugo Chávez eligió para transformar la economía venezolana, ya no es parte de las filas del gobierno. Su salida ha sido causa de controversia, pero más aún, la carta que publicó luego de su destitución señala graves problemas económicos y critica la capacidad de liderazgo del presidente Nicolás Maduro. Estas críticas han generado un gran impacto en las filas del chavismo. Uno de los primeros en abordar el tema fue el periodista izquierdista Alberto Aranguibel, donde en la emisión de su programa radial Sin Tapujos, Aranguibel analizaba el contenido de la carta de Giordani cuando de pronto fue interrumpido abruptamente por música. Según Aranguibel, que conversó con Conclusiones esta mañana, todo se trató de un error de producción. Esto es lo que decía él sobre Giordani. Me corresponde hablar de lo que se ha querido asumir también o colocar como una autocrítica, que es la carta del profesor Jorge Giordani. Y yo tengo que decir, en primer lugar, que lo primero es la sorpresa que me causa esa carta. En su cuenta de Twitter él expresó: mi programa fue sacado del aire por la jefa de producción de IVKE en medio del análisis sobre la carta de Giordani, y agrega: anuncio al país mi renuncia irrevocable a partir de este momento a mi participación en IVKE Mundial como conductor del programa Sin Tapujos. IVKE es una emisora venezolana propiedad del Estado. Conclusiones habló con el señor Aranguibel, que nos dijo que todo se trató de un error técnico y que nunca fue censurado. Sin embargo, vía Twitter escribió que recibió llamadas de la ministra de Comunicación invitándolo a regresar y que había aceptado, pero sin interferencias burocráticas indeseables. Esperábamos. Bueno, otro que habló del tema fue el conductor del programa de venezolana de televisión Cayendo y Corriendo, Miguel Ángel Pérez Pirela. Tras leer un artículo titulado Preguntas a Giordani, el periodista declaró que sería mezquino catalogar a Giordani como antirrevolucionario, pero agregó que los problemas políticos no pueden arreglarse por medio de ataques. Escuche. Sería bien mezquino si alguien de la noche a la mañana trata de, sin más,
tildar al profesor Giordani de antirrevolucionario. Es justo sí preguntarse por qué el profesor Giordani dice esto una vez que está fuera del cargo. Dejemos a los que le tienen miedo a esa carta, que no hayan que hacer con la carta, de todos los sectores, oposición chavista, bueno. Y las personas serias de este país, vamos a leer, vamos a analizar y vamos a ver, ok, se debió decir antes, pero algo valdrá lo que está escrito ahí. Si algo vale, hagamos las correctivas, o los correctivos, perdón, que vengan al caso. Bueno, seguimos. El Buró Político del Partido Comunista de Venezuela también se pronunció sobre la carta. En rueda de prensa, Oscar Figuera, secretario general del partido, catalogó el documento de Giordani como una oportunidad para abrir un diálogo nacional necesario de cara al país, ¿no?, en base a la verdad, dando a conocer por medio de esta discusión errores y aciertos. Consideramos que es una oportunidad para debatir sobre la situación política, económica, social, sobre los instrumentos del proceso político y social venezolano, y que esa oportunidad, antes que descalificarla, debemos aprovecharla. Hoy se plantea la necesidad de que el alto mando del proceso le diga al pueblo la verdad de lo que está aconteciendo. Y a partir de la verdad de lo que está aconteciendo, se abra un gran debate nacional, un gran debate necesario, que ya hoy no es posible nada más en las cuatro paredes de las organizaciones del proceso, sino frente al país, un gran debate de lo existente y de lo que nos proponemos realizar para corregir lo que debe corregirse. A esto se le unió un comunicado de la coordinadora Simón Bolívar, una asociación colectiva establecida en la parroquia 23 de enero de Caracas, donde expresan que es la posición de Giordani una denuncia y una crítica necesaria, pero a destiempo. Pero no por ello podríamos decir que es un traidor. Y agregan, ya basta del chantaje oportunista y contrarrevolucionario con el cual desde las altas esferas del poder intentan desacreditar y callar toda crítica que se le haga a los errores o vicios que minan la administración pública. La corrupción es tan contrarrevolucionaria como la derecha burguesa. Y esto no acaba aquí. Este martes, Héctor Navarro, exministro del gobierno de Hugo Chávez y dirigente del PSV, publicó una carta en defensa a Jorge Giordani. Navarro dice que no pueden catalogar a Giordani de traidor por denunciar la asignación de dólares a empresas de maletín y proponer un curso de acción para impedir el problema. Como punto final, Héctor Navarro escribió en su carta: creo que el presidente necesita reflexionar frente a todos nosotros, actuar de acuerdo con la responsabilidad de estadista que tiene y asumir ese enorme reto que sería además de enorme nobleza, en el sentido de reivindicar al camarada Jorge Giordani. Hoy Navarro fue suspendido como miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y por último, después de que la carta de Giordani apuntara a un serio caso de corrupción, la diputada oficialista Ana Elisa Osorio, quien exhortó a la Asamblea Nacional vía Twitter, citamos textualmente, la cita a desempolvar la ley contra la corrupción y castigar a los corruptos. Ese es el pedido. Y agrega, esos son los grandes traidores de la revolución. Bueno, hay otro más, como el profesor Vladimir Acosta y el político Rafael Isea. Pero el interrogante aquí es, ¿qué está pasando en el chavismo? ¿Será que la crisis económica en Venezuela es peor de lo que uno sabe y que el gobierno no lo aclara? Nos atrevemos a preguntarnos esto porque es ese silencio por parte del gobierno lo que está desesperando a muchos venezolanos, y el sonido de ese silencio ya se hizo escuchar en las filas del chavismo. Vamos con nuestro invitado. Le damos la bienvenida a Asdrúbal Enríquez, miembro de la Dirección Nacional del Partido Pro Gobierno, Podemos, en vivo desde Caracas. Asdrúbal, bienvenidos, gracias por su tiempo. Sí, buenas noches. Estuvimos recién mostrando la primera reacción de la gente, sobre todo ante la carta de Giordani. Me pregunto si usted compara la primera reacción que tuvo ante la noticia y la percepción de hoy. ¿Hay algún cambio? No, es que fíjate, llama la atención de que
si él habla de corrupción y habla de todas estas cosas, ¿por qué si era miembro del alto gobierno no se hicieron esas denuncias en la Contraloría o él denunciarlo, o él como planificador y miembro del alto gobierno? Eso es lo que realmente a nosotros desde las filas de Podemos también nos extraña. Nosotros, la Dirección Nacional sostuvo una larga reunión donde acordamos pues que el apoyo aquí es totalmente a nuestro presidente Nicolás Maduro, que entendemos que él continúa el legado del comandante Chávez. Siempre estuvo al lado del comandante y creemos realmente de que este es el momento más bien de la unidad, y creo que todas estas cosas para nosotros es a destiempo. Aquí lo que ellos están diciendo ahora han debido decirlo desde hace mucho tiempo. Creo que eso más bien lo que va a hacer es fortalecer a los revolucionarios y continuar esta lucha. Asdrúbal, cuando usted dice que Maduro siempre estuvo al lado de Chávez, no hay duda, fue un elegido de Hugo Chávez, sí, con mayúsculas y bien claro. Ahora, si volvemos al ejemplo de Giordani, que fue una figura muy asociada con Chávez, que también Chávez eligió a pesar de haber habido una pausa ahí en el medio, ¿usted cree que él miente? Y si mintiera, ¿por qué el gobierno no sale a clarificar más que nada, en vez de decir que lo quieren, que es una persona que siempre estuvo al lado, pero que ahora pasa fuera de las filas del chavismo o del madurismo? Es lo que te estaba diciendo, que ahora es que él va a sacar unas denuncias de corrupción a este tiempo. Giordani tiene 15 años en el gobierno, en el alto gobierno. Y creo más bien que es hasta una falta de respeto hacia la misma militancia del PSUV, que en estos tiempos tienen sus elecciones internas para escoger la dirigencia. Yo creo que él ha debido de reunirse con todo el alto gobierno, generar la discusión y no salir ahora con esta carta. Ahora, ¿cómo podemos...? Por eso te digo que nosotros desde Podemos respaldamos totalmente al presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo podemos entender la posición del gobierno de no hablar? Porque puede ser a veces una estrategia, ¿no?, el no hablar, pero en este caso... Bueno, fíjate, está provocando este tipo de reacciones de otras personas, como mostramos al principio del programa, que puede cambiar un poco el verdadero sentido de lo que el gobierno quiere hacer. Sí, nosotros sí creemos que hay que estar en todos estos programas. Nosotros creemos que nosotros debemos de dar la cara y crear ese debate, crear esa discusión, ir a todas las invitaciones, decir nuestras verdades y lo que nosotros creemos. Eso más bien yo creo que, inclusive, yo diría que desde el mismo presidente Nicolás Maduro debiera de asistir a todas estas entrevistas, la dirigencia del PSUV, los altos dirigentes, diputados, concejales, y crear esta discusión, y crear este debate, crear este intercambio. Bueno, vamos a hacer una breve pausa porque tenemos que ir al corte comercial. Ahora vamos a seguir hablando, por supuesto, de este tema. Vamos a seguir hablando del silencio de alguna forma del gobierno. Después quiero que hablemos de chavismo y madurismo, o chavistas y maduristas. Eso, Asdrúbal, después de la pausa. Enseguida regresamos, pero les quiero recordar que esperamos sus comentarios en la página de Facebook, que es facebook.com/conclusionescnn. Esta noche tenemos la encuesta en esa página de internet. También pueden escribirnos en Twitter, @arduinocnn y F del Rincón CNN. Enseguida regresamos con más de Venezuela, el sonido del silencio. No se vayan.
De regreso en conclusiones con Asdrúbal Enríquez, miembro de la Dirección Nacional del Partido Pro Gobierno Podemos, en vivo desde Caracas. Asdrúbal, estaba pensando en una frase que usted dijo una vez: prefiero morir con las botas puestas antes que traicionar a la revolución. Estoy pensando en el caso de Giordani o los otros casos que expusimos al principio del noticiero para darle contexto. ¿Mienten? ¿Esos son o no? ¿Lo estoy sacando fuera de contexto, Asdrúbal? ¿Son revolucionarios? ¿Traicionan a la causa? Fíjate, eso el tiempo realmente lo dirá, ¿no? Porque nosotros hemos visto durante todo este periodo gente que de una manera u otra se ha ido a otro lado, ¿no? Eso lo dirá realmente el tiempo. Lo que te puedo decir es que yo sí creo que no estamos nosotros para estar ahorita en cartas y cuestiones, ¿no? Yo creo que el revolucionario, cómo no, puede decir sus cosas, puede caer en el debate y puede crear la discusión. Y eso te lo digo ¿por qué? Porque uno está en las calles y uno está siempre calibrando y midiendo el termómetro, ¿no? Y nosotros estamos convencidos que toda esta gente sigue apoyando rotundamente al presidente Nicolás Maduro, que continúa su legado y continuamos nosotros igualito trabajando de la mano con toda la gente. Y creo y estoy convencido de que esos debates tienen que darse, como no, pero hay que darlos en la calle, hay que darlos con la gente, vamos a generar la discusión. Es decir, no hacerlo en forma... entenderlo, ¿no? Porque... No hacerlo en forma fíjate, arbitraria. No, es que independientemente, bueno, él decidió hacer la carta y se le respeta tal vez, pero ya uno ha visto aquí tanta gente que de repente se ha ido hacia el otro lado, que tú dices, bueno, allá él con su carta. Yo sí creo que esta discusión ha debido de darse en la calle y se ha debido de darse con la dirigencia y realmente, bueno, como yo te digo, si él está hablando de corrupción y está hablando, después de tantos años lo va a decir ahora, ahí es donde está la cuestión. Yo creo que este es el tiempo, más bien es el tiempo de unidad. Tiempos difíciles, bueno, vamos a ser revolucionarios, vamos a dar el debate adentro, vamos a hacer la discusión y vamos a ayudar al hombre que estuvo, como te lo dije anteriormente, al lado de Chávez, y por eso Chávez decidió dejarlo a él que continuara su legado. Yo sí directamente te digo, el que se vaya del otro lado es traicionar realmente el legado del comandante Chávez. Eso lo dice Asdrúbal Enríquez. ¿Y estamos viendo a instancias de chavismo y madurismo? ¿O usted cree fervientemente que todo el mundo sigue siendo chavista? Y usted, desde su punto de vista como político, ¿no puede incidir en el gobierno como para que haya un diálogo más? Se observa mucho de ambos lados el no deseo del diálogo, sino de la imposición de una u otra idea. Mira, por eso te decía yo que nosotros creemos que el gobierno tiene que acudir a todas estas invitaciones, sea el programa que sea. Aquí uno tiene que decir sus verdades, lo que siente. Yo creo que eso ayudaría mucho a esto que tú dices, ¿no? A ese forcejeo. Yo creo que definitivamente el que caminó, que es lo que tú me dices del chavismo y del madurismo. Yo caminé al lado de Hugo Chávez y caminé al lado de Nicolás Maduro. Yo vengo de la parroquia del Valle y sé todo lo que ha luchado y se ha forzado Nicolás Maduro. Ahora, era lo que te decía, por algo el comandante Hugo Chávez dejó a Nicolás al frente. Y yo creo que en un año nosotros tenemos que acompañar firmemente al camarada presidente Nicolás Maduro y batallar y seguir dando la discusión aquí adentro. Este es el momento precisamente de la unidad. Aquí todos sabemos la guerra que existe mediáticamente, ¿no? Y es por eso que nosotros de verdad tenemos que estar al frente, como te lo decía, ¿verdad? Y soy repetitivo, nosotros tenemos que acudir a todos los programas,
sea el que sea, y dar ese debate. Asdrúbal, Porque sabe Jordani, que... ¿quién habla de Jordani? Ahora Jordani es la noticia. Claro, pero nosotros invitamos a 17 chavistas hoy y no quisieron venir a hablar. Es muy difícil, por eso le agradecemos profundamente que usted haya aceptado y lo dejamos hablar. Es difícil también de nuestro lado encontrar la participación de la gente del gobierno. Claro, por eso te digo, nosotros creemos firmemente de que todos estos espacios tenemos que cubrirlos. Nosotros no podemos dejar brecha abierta. Nosotros tenemos que, precisamente es eso, el debate, la discusión, nuestra visión. ¿Por qué te digo todo esto? Uno constantemente está en la calle y está en la discusión, en el debate, y es... Yo decía, bueno, nosotros los invitamos a hacer entrevistas directas en los sectores populares y que de verdad se conozca el sentimiento, lo que de verdad, cómo está realmente el presidente Nicolás Maduro en nuestros barrios, en nuestras calles. Por eso yo te decía que me parece, a mi manera de ver, es inclusive hasta una falta de respeto hacia la militancia del PSUV, que está viviendo unas elecciones internas para escoger su dirección y su candidato. Creo que de verdad que yo en lo personal con esa carta no puedo estar de acuerdo. Yo creo, como te lo digo firmemente, vayamos al debate, vayamos a la discusión, excelente. Vamos a las ideas. Y ojalá sus colegas, sus camaradas también acepten nuestra invitación al futuro. Y además, Asdrúbal, las puertas están abiertas de CNN para usted, para dialogar en cualquier momento. Profundamente agradecidos. Un gusto haber compartido esta noche con usted. Lo tengo que despedir, pues se nos acaba el tiempo. Buenas noches, Asdrúbal. Era Asdrúbal. Cómo no, hermano. Y además está decirte, estoy a la orden. Fantástico, lo volveremos estamos a la orden desde Podemos, de la fila de Podemos. En Podemos, los vamos a convocar nuevamente a Podemos. Gracias, Asdrúbal Enríquez, miembro de la Dirección Nacional del Partido Pro Gobierno Podemos, en vivo desde Caracas. Usted no se vaya, revisamos con el resultado de la encuesta. La familia de la joven venezolana Geraldine Moreno confirma a CNN que han obtenido información de que los dos detenidos acusados de su muerte habrían sido puestos en libertad a la espera de su juicio con régimen de presentación cada 7 días. CNN no ha podido confirmar estos datos en manera independiente y seguimos intentándolo. Gracias. En la encuesta de facebook.com/conclusiones CNN, ustedes dicen que el presidente Nicolás Maduro debería hacer pública una evidencia que demuestre o desmiente las palabras de Jordani. Gracias por habernos acompañado y como dice Fernando, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Buenas noches.